Hasta 1864 no había habido en México banca, aunque sí operaciones de crédito. Durante la colonia, el crédito fue concedido de preferencia por las órdenes religiosas o los consulados de comerciantes. La banca en la historia de México se inicia en 1864 a partir del establecimiento en la Ciudad de México de la sucursal de un banco británico, The Bank of London. En el estado de Chihuahua y al amparo de concesiones expedidas por el Ejecutivo local, surgió el Banco de Santa Eulalia en 1875. En la capital del país fue hasta el año de 1881, cuando bajo la presidencia de Manuel González se funda el Banco Nacional Mexicano. En 1883, Eduardo Lenfer obtiene concesión para el Banco Mercantil Agrícola e Hipotecario. Después de un intento fallido, en 1890, en el año de 1896, el entonces ministro de Hacienda de Porfirio Díaz, José Ives Limantur, inicia los trabajos para expedir una ley bancaria al amparo de la cual pudieran uniformarse los términos operativos y funcionales para los bancos que ya existían y para los que se establecerían en el futuro. Hasta poco antes de que estallara la revolución en 1910, la estructura bancaria de México se encontraba integrada de la siguiente manera. Había 24 bancos de emisión, entre los cuales se contaban el Banco Nacional de México y el Banco de Londres, que eran los únicos cuyos billetes podían circular en todo el territorio nacional. En el artículo 28 de la Constitución, que se promulgó en 1917, quedó consignado que en México la facultad de emitir billetes estaba reservada en exclusiva para un banco único de emisión, que quedaría bajo el control del gobierno. En 1925 abrió sus puertas la institución Banco de México. En 1926 se promulgó una nueva ley de bancos en la que, de acuerdo con el esquema de especialización, se afinó la clasificación de las instituciones de crédito del país. Una nueva ley bancaria, expedida en 1932, afinó aún más esa clasificación e introdujo un avance normativo muy importante. Creó la figura de la Institución Nacional de Crédito. En 1941, las instituciones de crédito serían las siguientes: bancos de depósito, sociedades financieras e hipotecarias y bancos de capitalización. Para las operaciones de ahorro y fiduciarias podrían constituirse sociedades especializadas o practicarse por cualquiera de las instituciones mencionadas en el párrafo anterior mediante departamentos especializados. En el cuadro de las organizaciones auxiliares de crédito se consideraron 4 figuras: almacenes generales de depósito, cámaras de compensación, bolsas de valores y uniones de crédito. Fue durante la década de los años 50 cuando se empezó a manifestar con mayor evidencia la tendencia en el sistema financiero de México a evolucionar hacia el prototipo de la banca universal. Se entiende por banca universal la provisión de la totalidad de los servicios financieros por una misma entidad o consorcio. En la práctica, la figura de la banca universal puede conformarse en una sola institución prestando todos esos servicios o en la conformación de consorcios, agrupaciones o grupos financieros. El modelo general de agrupación financiera que se fue formado en México resultó de preferencia el que tenía como cabeza a un banco de depósito. Así, usualmente un banco de depósito conseguía agrupar como filiales a una financiera, una hipotecaria, un departamento de ahorro y un departamento de fideicomiso. En 1978, finalmente, al amparo de ese marco legal, procedió la conformación de los bancos múltiples. Desde su establecimiento, la mayoría de estos grupos contaban ya con los elementos institucionales constitutivos de la figura de banco múltiple: un banco de depósito, una sociedad financiera y una hipotecaria. Las primeras de las grandes instituciones que se constituyó en banco múltiple fue Comermex en enero de 1977, seguida por Banamex en marzo de 1977, el Banco Internacional en julio de 1977, Atlántico en julio del mismo año, Serfín en octubre y Bancomer en noviembre en el año de 1977. José López Portillo expropió a la banca privada por las siguientes razones. Los bancos privados habían obtenido ganancias excesivas en la prestación de un servicio público concesionado. Habían creado, de acuerdo con sus intereses, fenómenos monopólicos con dinero aportado por el público.
Según el presidente Miguel de la Madrid, la expropiación de la banca abrió la oportunidad para racionalizar la estructura del sistema financiero. Este proyecto implicó la conclusión de 3 etapas. La primera, habría que concluir con el proceso de la expropiación mediante la indemnización de los accionistas bancarios que habían sido expropiados. En 8 tramos de indemnización que se publicaron del 22 de agosto de 1983 al 23 de agosto de 1985, se indemnizó a los accionistas de las 49 instituciones que habían sido expropiadas. En 1989 a 1990 se llevó a cabo la privatización de la banca comercial. Una vez que concluyó a mediados de 1992 el programa de privatizaciones bancarias, la Secretaría de Hacienda abrió la oportunidad para que se establecieran en México nuevos bancos múltiples. En 1993, tras la aprobación del TLC, el único banco que operaba en México era Citibank. En el año de 1994, iniciaron operaciones en México 4 bancos internacionales. En el año 2000, entrada de la banca foránea a México. En el año 2007 fue la banca múltiple, integra un conjunto de 40 instituciones. De los ejemplos tenemos a Banamex, Bancomer y los de nueva creación, que son Verbigracia, Bancoppel y Banco Walmart.